temas que espero no ser tan polémica para hablarlos y plantearlos, pero es muy importante que hagamos un análisis como bien autocrítico de cada una de nosotras, ¿ya? Porque lo que nos lleva, creo yo, la escritora hoy es a confrontarnos, es a que nos demos cuenta cómo estamos nosotras, cómo somos nosotras, a quién culpamos nosotras por nuestro pecado, por nuestras acciones, y que también seamos capaces y seamos maduras y dejemos de llamarle depresión, estado de ánimo, menstruación, problemas, y que llamemos al pecado pecado, ¿ya? Y no le pongamos otro nombre para blanquearlo y sentirnos menos culpables. El primer tema es que no soy del todo responsable de mis acciones o reacciones. Me acordé justo ayer, cuando estaba viendo este tema, el Santi, mi hijo que tiene 5 años, le dijimos que no cambiara el computador de donde estaba, que no la moviera la tele, que se quedara quieto. Y estábamos hablando con Oscar y escuchamos un ruido porque había botado el computador, casi botó la impresora, botó todo. Y yo le digo, Santi, ¿qué pasó? El computador fue. Esa fue su explicación súper lógica, fue el computador. Y él decía, Santi, yo sé que fuiste tú, pero ¿qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Entonces, pensando en lo que hablaba la autora, Eva culpó a Adán, o sea, pero Adán culpó a Eva culpó a la serpiente, y Dios nunca le preguntó quién fue. Dios tenía súper claro quién fue. Dios también sabía qué pasó. Lo que Dios quería era que asumieran el pecado que había cometido. Pero nosotros, con nuestra naturaleza, siempre es actuar como niños, en el sentido de culpar al otro. No sé, por ejemplo, el niño no saluda porque su carácter es de no saludar, el niño grita o es malcriado porque es así, pero no asumimos que nosotros no lo educamos o no lo corregimos. O mi matrimonio falló por culpa de él y no vemos nuestra parte. O mi jefe es un peor de los jefes y no funciona, yo no puedo trabajar bien, pero nosotros no cumplimos con nuestro rol en el trabajo. Entonces, tenemos que asumir la responsabilidad de nuestras acciones y librarnos de la culpa también. O sea, si queremos librarnos de la culpa, tenemos que ya aceptar lo que está pasando en nuestras vidas. Y con el ejemplo del matrimonio, no quiero decir que debemos, por ejemplo, aguantar que nos golpeen, aguantar que abusen de nosotras, porque puede ser nuestra culpa, porque no es culpa nuestra. El pecado es pecado. Lo que sí quiero decir es que debemos ser responsables de nuestras acciones. Si yo peleo con mi esposo, yo también tengo que ver si yo le falté el respeto a mi esposo y asumir el pecado de haberle gritado. O si yo le mentí a mi esposo, yo debo asumir que le mentí y que por eso hubo una pelea. Pero no tengo que culpar solo al otro, sino que tengo que ser capaz de ver la culpa que hay en mí. Y eso es un tema para mí en el matrimonio, porque yo suelo culpar al Oscar. Suelo culpar al Oscar, así como, Oscar, ¿por qué está esto así? No sé, ¿fuiste tú? No, yo creo que fuiste tú. Es decir, siempre culpa al Oscar. De todo lo que pasa en la casa, es culpa del Oscar. Entonces, me llegó mucho el tema, la verdad, porque me di cuenta que ya basta de culpar a Oscar y debo aceptar mi culpa en muchas cosas que pasan. Ya. Yo tengo una amiga que ustedes se ha conectado un par de veces. Ella ahora está en la droga, ella consume droga abiertamente, después de haber terminado su matrimonio. Pero mi pregunta es, ¿mi amiga consume drogas por culpa de que el marido la dejó? ¿O mi amiga consume drogas por culpa de que se acabó su matrimonio? ¿O mi amiga consume drogas por su culpa? Porque ella quiso consumir drogas. Porque ella me decía a mí
necesito liberar esta angustia que tengo, necesito vivir nuevas experiencias, necesito esas cosas, cuando en verdad lo que ella necesita es refugiarse en Cristo y poder descansar y poder sentirse amada por Dios, poder sentirse consolada por Dios y no en la droga. ¿Se entiende el ejemplo? Entonces no es culpa del marido que la dejó. El consumo de drogas y ese pecado en ella es culpa de ella, porque ella no quiere descansar en Cristo. Y en el segundo tema, que habla de que soy incapaz de vencer con firmeza el pecado, voy a partir hablando de que el Hijo de Dios, cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros recibimos también una naturaleza que viene del Espíritu, y que nuestra naturaleza tiene como deseo obedecer a Dios. Y todo creyente debiese querer vivir de una manera que agrada a Dios. Pero la carne, o sea, nuestro cuerpo y nuestros deseos se oponen a los deseos del Espíritu. Y me acordaba del versículo de Pablo, del apóstol Pablo, cuando habla de que lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Incluso una versión dice, lo que aborrezco, o sea, algo que detesto, es lo que yo hago. Entonces podemos ver que el fruto del Espíritu contra los deseos de la carne son como antagonistas. Se van a oponer. El Espíritu nos llama a perdonar, la carne, el mundo también podemos ver que nos dice que hay que guardar rencor, que tenemos que hacernos respetar, no podemos perdonar tan fácilmente a alguien que nos hirió. El Espíritu nos dice, contrólate, gobiérnate, no sé, ten dominio propio. Y la carne dice, come cuanto tú quieras, haz lo que quieras, acuéstate con todos los hombres que quieras, mientras eres joven, vive la vida, porque eso no, es un antagonismo que se ve. El Espíritu dice, por ejemplo, ayuda a los necesitados con tu dinero, pero la carne dice, o el mundo nos dice, podemos ver, gasta en ti, invierte en ti, como lo hablaba Sabrina, creo, dice como, porque tú lo vales. Eso lo vamos a ver acá. El Espíritu nos dice, pasa tiempo con Dios, pero la carne nos dice, descansa, recréate, ve Netflix, no sé, Amazon Prime, otra serie, pero habitualmente, ¿qué pasa acá? Hay una lucha. También vemos que el Espíritu dice, controla tu lengua, y la carne dice, por ejemplo, di lo que sientes, ¿cierto? Nadie te puede faltar el respeto, uno tiene que hacerse respetar, como lo vemos siempre que nos dice la gente, tienes que hacerte respetar, no dejes que te traten así, respóndele. Entonces vamos a ver siempre acá este antagonismo. Y el tema es que cada vez que cedimos a la carne, en vez de someternos al Espíritu de Dios, permitimos al pecado ganar terreno en nosotros. A diferencia de que cada vez que obedecemos al Espíritu, le permitimos una mayor soberanía en nuestras vidas. Entonces, hermanas, tenemos que ver qué es lo que está gobernando nuestras vidas, el Espíritu de Dios o nuestra carne. ¿Qué es lo que está ganando? Porque mientras más decidamos obedecer al pecado, esas acciones se van a consolidar en hábitos pecaminosos y vamos a ser esclavas de Satanás. Y el tema es que está comprobado, de hecho, dice que un hábito es muy difícil de romper. Entonces, si somos esclavos de Satanás por este hábito pecaminoso, si no reconocemos que hay un hábito pecaminoso en nuestra vida, vamos a seguir siendo esclavas y no vamos a romper nunca esa atadura de Satanás. Y Satanás, por otro lado, también nos convence de que no vale la pena intentar romper ese hábito porque vamos a fallar. Y una vez, a mí me decían, lo más seguro es que vas a fallar. Pero lo intentaste y lo vas a seguir intentando. Entonces, a mí me decían, ok, si te caes, no importa. O sea, obviamente importa, pero lo que importa es levantarse y volver a intentarlo.
Cuando yo empecé a hacer gimnasia, en las mañanas, todos se reían de mí porque me levantaba muy temprano, como a las 5 o 6 de la mañana, dependiendo de mi día. Pero los primeros días también, yo cuando un día no me levantaba, yo decía, pucha, ya perdí el hábito, no lo voy a lograr, no voy a poder hacerlo. Pero el otro día me levantaba de nuevo. Y después volvía cada ciertos días, yo me quedaba en cama y me sentía súper mal. Pero después volví a hacerlo, ya, me volví a levantar hasta que ya me hice el hábito de todos los días. Y a veces hay días que no me levanto, pero sé que al día siguiente me voy a levantar. Hermanas, tenemos que ser capaces de romper con el hábito pecaminoso. Y si caemos, bueno, vayamos a Cristo, reconozcamos nuestro pecado, porque Él nos va a dar una nueva oportunidad. Eva, al confiar en Satanás, su espíritu quedó enceguecido y fue incapaz de ver la verdad. La imagen divina que recibió al ser creada se quebrajó y adoptó una naturaleza pecaminosa, que es la que nosotros tenemos y que arrastramos hasta el día de hoy. Obtuvo el conocimiento del mal. Su comunión con Dios se rompió y le fue imposible ser justa. Solo Cristo nos puede justificar. No podemos hacerlo por nuestros medios. Necesitamos que Cristo nos limpie con su sangre. Cuando la autora hablaba de que decía que nuestras creencias determinan nuestro vivir. Y para eso, nosotros debemos conocer a nuestro Dios, que es lo que hemos estado hablando todo este tiempo. Debemos saber que tenemos un Dios que nos perdona, un Dios que nos ama, un Dios misericordioso. Debemos creer esas promesas de Dios y debemos recordar siempre que sin Cristo no podemos cambiar, que no depende de nosotros, no depende de nuestras fuerzas, no depende de nuestras ganas, depende de Cristo. Y debemos descansar en ese sacrificio que hizo en la cruz. ¿Cómo podemos liberarnos de esos hábitos pecaminosos? Con la ayuda de Dios. Hay un versículo que dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si queremos ser libres, tenemos que conocer la verdad. Y la verdad es Dios. Entonces, ¿cómo es nuestra situación el día de hoy? ¿Somos hijas de Dios? Hay que partir con esa base. ¿Somos hijas de Dios? Porque puede que no seamos hijas de Dios, en el sentido de que hay gente que quizás no lo ha aceptado en su vida, y hay gente que quizás nunca lo aceptó creyendo aceptarlo porque ha vivido una vida que no es de hija de Dios. ¿Creemos su verdad? ¿Somos libres o somos esclavas de Satanás? Necesitamos confesar nuestro pecado, hermanas. Necesitamos romper las cadenas. Necesitamos asumir y aceptar que no podemos culpar a los demás de nuestro pecado y que solo Cristo nos puede ayudar a santificarnos cada día más para su gloria. Y eso quiero animarlas, las quiero animar a creer en la verdad de Dios, a creer en sus promesas y a saber que no depende de nosotros. O sea, en el sentido que es Cristo y es su sangre la que nos lava, pero sí depende de que nosotras queramos dar el paso, porque nosotros tenemos que ir confiadamente al trono de su gracia y reconocer nuestro pecado. Nosotras debemos confesar que no es culpa de otros, sino que es culpa nuestra en nuestro pecado, y aceptar eso, aceptar que estamos pecando, y pedirle perdón a Dios, porque Dios nos va a perdonar, porque es grande en su misericordia. Nunca vamos a hacer algo que Dios no nos vaya a perdonar. O sea, no hay pecado, y lo hemos visto, no hay pecado que Dios no nos vaya a perdonar, hermanas. Y no por eso la invito a pecar libremente. Pero sí la invito a confiar en Dios, de que Dios las va a perdonar y que tienen que en Dios
la armadura para poder vencer ese pecado. De hecho, Pablo nos ya invita en Efesios a ponernos la armadura. Lo hemos visto también, nos memorizamos el versículo. Pongámonos la armadura de Dios para poder estar firmes, para poder vencer el pecado. Y animémonos, y yo también quería invitarla a animarnos una a otra, a seguir animándonos para poder dejar el pecado. A veces pasa, o a mí me ha servido, que le digo a una hermana que estoy enfrentando ese pecado, que quiero dejarlo. Es como cuando yo le digo a mi hermana que estoy a dieta para que me recuerden que estoy a dieta, porque así ella me dice, hey, estás a dieta, me quitan la comida, de hecho me la quitan, porque saben que estoy a dieta y necesito bajar 1 kilo o algo. Entonces, la animo a que si necesitan de que una hermana la ayude en oración y también viendo una conducta en ustedes, que les digan a esa hermana, ayúdame porque quiero vencer este pecado, ya se lo entregué a Dios, pero quiero que me ayude a que miren mis acciones, a que vea si crees que estoy fallando, y eso también las va a animar a ustedes a poder quizás lograr dejar ese hábito, pero hagan algo, no se queden quietas. Si hay un hábito pecaminoso en su vida, muévanse, hermanas, porque lo peor que pueden hacer es creer a Satanás de que no lo van a poder nunca librarse de ese pecado. Pero Dios nos manda a confiar en Él, a confiar en su gracia, a confiar en su perdón y a darnos cuenta de que con Cristo somos más que vencedores. Ahí había un cuadro, no sé si ustedes lo tienen, de el resumen de las mentiras con la verdad. ¿Sí? ¿Lo vieron? ¿No lo vieron? El resumen en la página después de lo que tú leíste. Ya, ese es, disculpa, estás hablando de página, déjame ver. No, que no tiene página en mi copia. No tiene página. Claro, estás hablando del repaso de 13 a 17. Este va a ser tocado el próximo miércoles con Mari. Ok. ¿Ya? Entonces puede pasar a las preguntas. O primero preguntar si alguien tiene comentario, duda, ejemplo de una de las dos verdades que tú has explicado. Poli hizo mejor que yo la pregunta. Así que, ¿alguien tiene preguntas, ejemplos? O como, no, algo que decir? Y ahí veo a todas. ¿Comentarios, dudas, sugerencias? Yo, Katy, Rosemary. Oye, lo primero es, bueno, ya que tú aceptaste la culpa en tu parte en la discusión con Oscar, esperemos que a Oscar lo podamos ver más contento ahora. Oye, lo otro es un muy buen ejercicio hacer lo que tú decías. Bueno, y lo que dice la autora también en el libro, poder aceptar la parte de responsabilidad en cualquier discusión, sobre todo las que son casadas en los matrimonios. Se suele culpar al otro, o porque no, tú dijiste esto primero, o no, tú hiciste esto primero. Yo creo que nos ahorraríamos muchos problemas haciendo ese ejercicio, aceptando primero, bueno, ¿cuál es mi culpa en todo esto? Yo creo que así sería más fácil también hasta perdonar a la otra persona en una relación matrimonial, en una amistad, en lo que sea. Así que eso es súper buen ejercicio. Hay un versículo también que dice que el Señor no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para poder soportar. Entonces, de que se puede, se puede. Eso. Muy bien, no tenemos excusas, ¿cierto?
Pero como Eva y Adán pasaron la culpa a otras personas, ¿por qué seguimos hasta hoy en día pasando la culpa? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué seguimos pasando la culpa en vez de aceptar nuestra responsabilidad? Nunca somos prontos para aceptar la responsabilidad. ¿Qué opinan? ¿Por qué hagamos eso? Porque como decía Pablo, o sea, el mal está en nuestros miembros, porque uno con la mente quiere hacer lo bueno ante los ojos de Dios, y yo creo que todas nosotras hemos experimentado eso, que en nuestra mente nosotros queremos hacer muchas cosas agradables ante los ojos de Dios, pero nuestro cuerpo no es un complemento con nuestra mente. Eso. Yo estoy feliz que Pablo nos da el ejemplo personal que él tenía la misma lucha, luchando contra su naturaleza pecaminosa y su naturaleza espiritual. Siempre estaba intentando dirigirlo por allá y es bien difícil. Yo creo que siempre negamos a pedir perdón o admitir nuestra responsabilidad por nuestras acciones o decisiones es por el orgullo. Y el orgullo siempre nos dirige a pecar, ¿cierto? Yo sé, en cuanto a la familia, yo encuentro lo más difícil para perdonar o pedir perdón. Es más fácil con personas que no son tu familia, que no son tu marido, que no es tu hermana. Pero Dios quiere que evaluamos cómo estamos andando y recordar esta lección. Es muy importante. A mí me gusta mirar de cerca qué dice la Biblia y qué dice el Espíritu, qué dice la carne. Es cierto, están opuestos. Y lamento que demoramos tanto en pedir perdón o perdonar, porque realmente trae consecuencias muy negativas. Y ahí está la esclavitud. Satanás nos tiene justo donde nos quiere, atrapados. Pero queremos elegir victoriosa, ¿cierto? ¿Alguien más tiene un comentario? ¿Pregunta? ¿Duda? Sí, no, que estoy de incógnita. ¿Me Fernanda parece? ¿Se escucha, no? Sí, Fer. Ahora mejor. A mí me pasa como, o sea, quería como comentar, porque yo a veces me paso por el otro lado, yo soy súper culposa. Yo por todo me siento culpable y me pasa porque a veces asumo responsabilidades que tampoco a veces son mías, pues entonces igual, o me persigo, por ejemplo, por algo y me siento que he hecho todo mal o me siento muy culpable, entonces igual, yo sé que eso no está bien. Bueno, yo igual estoy entre comillas con psicólogos que me han ayudado y todo, pero me pasa eso, que me siento muy culpable por las cosas. O sea, al contrario de... ¿Se escucha? Sí. Ah, que no, parece como la... Y eso, pues, así que hay que tener un buen equilibrio. Es importante tener un buen consejero, buenas amigas espirituales para ayudarnos a evaluar. Proverbios dice, hay sabiduría entre muchos consejeros. Entonces, cuidado con quién te abras. Me gustó el desafío que Katy nos dio esta noche. Si usted está luchando con un pecado, busca a alguien, uno de nuestro grupo, por ejemplo, en quien puede confiar, revelar este pecado y pedir ayuda en oración, porque es demasiado fácil seguir con este pecado si no cuentas a nadie, si no tienes que rendir cuentas. Y hay poder en oración, realmente. Y tú estás más propensa a hacer la cosa correcta si tú sabes, tu amiga ya sabe y te va a preguntar específicamente cómo te fue la semana pasada en este área. ¿Había un avance? ¿Había una victoria? Entonces me gustó, Katy, esta aplicación. Este sería muy bueno, que hacemos eso con uno a otro. Los hombres están haciendo ahora. No sé cuántos grupos hay de 2 personas o 3 hombres orando juntos y confesando sus pecados a uno a otro pidiendo ayuda. Entonces es muy buena idea, muy buena práctica.
Oye, cállense un poquito. Yo tengo un comentario también. Bueno, hola a todas, no las había saludado. Por favor, ya, calladita que estoy hablando. Me llamó mucho la atención en la lectura una parte que dice, si de manera reiterada decidimos obedecer al pecado antes que a Dios, se consolidan. Esa parte a mí me llamó mucho la atención. Se consolidan hábitos muy difíciles de romper. En ese caso elegimos vivir como esclavas del pecado. Por un momento procuraremos hacer lo correcto, que lógicamente como hijas de Dios queremos hacer lo correcto. Luego fallaremos para volver a intentarlo y fallar. Yo creo que eso de alguna forma resume muchas veces cuando somos esclavas. Se consolida un pecado en nosotras. Y eso lamentablemente es algo que, como decían, o sea, hay que pedir ayuda, hay que buscar la salida de alguna forma. Pero también concuerdo un poco con lo que dice la Fernanda, que muchas veces son muchas las culpas que nosotros sentimos de cosas que realmente cada uno tiene que tomar su responsabilidad. Porque hay muchas veces que nos sentimos atacadas diciendo, porque nos dicen a nosotros, y en especial muchas veces nuestra familia, por tu culpa yo soy así, por tu culpa. Y resulta que no es por mi culpa, es porque el pecado de la otra persona no lo quieren aceptar igualmente. Entonces, hay que como en ese aspecto, yo creo hay que adquirir cierta, no sé si llamarlo madurez espiritual, pero el discernimiento de lo que realmente es mío y lo que me asedia y lo que tengo que cambiar versus el pecado de las otras personas. Entonces, ese es como el único comentario que tengo. Es un comentario muy importante, saber cómo separar lo que me corresponde, mis culpas y los de otros. Y creo que personas espirituales nos pueden ayudar, pero también requiere que pasamos tiempo delante de Dios quieto, en silencio, esperando que Dios nos muestre, porque si le buscamos y pedimos, muéstrame cuál es mi pecado, yo quiero aclararlo ahora, quiero saber lo que me corresponde y quiero pedir perdón para que yo pueda quedar limpia y eliminar dando vuelta en mi mente. Y Dios es fiel y justo para hacer eso, mostrarnos. Pensaba, ¿Puedo Fernanda, decir algo? sí, Hay un salmo, no sé si lo conocen, el Salmo 32, que dice que habla mucho de esto. Me acuerdo siempre de él cuando en el poder que tiene la confesión, cuando nosotras confesamos lo que nos pasa. Dice el Salmo 32, dice, en el versículo 3 dice, mientras callé se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. O sea, dice que imagínate que llegó a pasar algo hasta físico en él, el no confesarlo. Pero el versículo 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Yo creo que eso es súper importante. Por lo menos a mí me ha pasado que cuando hay algo en mí que no sé, que me hace sentir culpable o que me hace sentir mal, cuando yo he logrado contárselo a otro o incluso en oración orarlo, pero también confesarlo, decirle a otra persona, eso es como que te quitaran un peso de encima. En el fondo es verdad lo que dice la palabra, se cumple, en que uno se siente libre, porque en los secretos hay ataduras. Entonces, y uno comienza también a sentirse mal, pues lo que decía el salmista, afecta tu carne, afecta tu estado mental, afecta tu espíritu, afecta... ¿Cuántas veces nos hemos visto enfermas por situaciones que tienen soluciones? La misma angustia, las mismas presiones nos hacen sentir mal y nos afectan físicamente. Pero cuando somos capaces de decir esto que nos pasa, se produce una libertad en nosotras. Yo creo que tiene que ver con eso también. Eso. Sabrina, solo quiero agregar, confesar es muy poderoso y también creer que has recibido el perdón. Porque si tú te pongas en duda, no estás confiando en el Señor y su promesa. Entonces, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Yo sé que he tenido dudas después
Y yo lo reconocí como, es Satanás intentando confundirme. No, ya confesé eso, no voy a mirar atrás. Ya no tengo problema con eso. Entonces, a veces es para ejercitar nuestra fe y ponerla en práctica. De hecho, eso mismo estaba pensando con lo que tú decías, Fer, de que te sientes a veces muy culposa de las cosas, mucha culpa, de que Satanás siempre quiere que nos sintamos culpables, porque sabe que así no vamos a poder vivir la libertad que Cristo nos ofrece. No vamos a poder vivir esa plenitud en Cristo. Y cuando uno le confiesa nuestro pecado a Dios, Dios lo lanza y dice que, si no me equivoco, tan lejos como del oriente del occidente, o a las profundidades del mar también lo representa. Ya, y yo decía, Cori, ok, confieso mi pecado, creo y vivo ese perdón de Dios, y ahí quedó. Y sigamos adelante, porque si nos sentimos esa culpa, ese es Satanás que no quiere que nos sintamos libres. Entonces pongámonos bien el yelmo de la salvación para no estar escuchando a ese cizañero ahí, diciéndonos al oído, recordándonos ese pecado, y vivamos la libertad que Cristo nos ofrece. Eso. Es como el versículo, en resumen, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces realmente tenemos que repetirlo, memorizarlo, meditar en eso y creerlo y andar con eso y no dar vuelta atrás con la culpa. Sí. ¿Pasamos a las preguntas o alguien quiere decir algo más? ¿No? Ya, vamos a pasar a las preguntas.